Hola, bienvenidos a este nuevo podcast. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema bastante interesante, pero antes, Emeterio Pinedo, ¿cómo estás? Marco Gerardo, feliz de estar aquí. ¿Qué tal, queridos amigos? Ya estamos aquí preparados para iniciar con el tema que les va a encantar. Hay una variante dentro de todo lo que hemos hablado sobre el sufrimiento y por qué las personas experimentamos dolor en muchas ocasiones en nuestra vida. Y el día de hoy vamos a estar hablando que está con algo que está relacionado a esto y que es el experimentar apego, apego a las cosas, apego a situaciones, pero vamos a tratarlo de enfocarlo desde un punto interesante porque pensamos que el sufrimiento viene desde el apego hacia lo externo, hacia las cosas que están fuera de nosotros. O sea, por ejemplo, perdiste algo y pensamos que el apego hacia ese algo es lo que te genera dolor. Posiblemente eso es lo que únicamente lo que detone, porque el apego más que ser externo es algo interno, es una condición que está todavía no trabajada en nosotros. Fantástico. Dice Emmanuel Kant lo siguiente: no vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. ¡Ah, qué fuerte! ¿Qué significa eso? Bueno, pues el punto de partida ya tú lo dibujaste, y es que reaccionamos tanto a cosas, personas, pensamientos, ideas, creencias, de acuerdo a cómo estamos internamente, de acuerdo a cómo andamos incluso espiritualmente. Una persona que tiene un trabajo de desarrollo de su conciencia, de un enfoque espiritual más amplio, seguramente tendrá menos tropiezos en el apego con cosas o en el apego con personas o incluso con ideas, porque va trabajando en el entrenamiento con su mente para hacer la mente algo más elástico, más plástico, mientras que el apego se mueve de una manera distinta. El apego hace que nuestra mente se vaya endureciendo, se vaya incluso haciendo más inflexible, y es ahí donde no hay espacio para que fluya una energía distinta, y tampoco nos da la oportunidad de manejarnos de una manera completamente diferente. A lo largo de nuestra vida vamos generando una identidad, vamos generando una personalidad en nosotros y eso quiere decir varios rasgos, actitudes, formas de pensar, formas de ser, todo eso que va siendo como un molde, una estructura. Y eso que nos hace pues ser personas, o sea, tener una personalidad, también va generando este tipo de apegos. O sea, por ejemplo, podemos estar apegados a un pensamiento, a una idea, podemos estar apegados a nuestro propio personaje. Y muchas veces eso mueve nuestra vida, ¿no? El apego tan fuerte que tenemos a nosotros mismos y al que yo reacciono de tal manera a las circunstancias, al que yo soy de tal forma, al que ayer lo decía una compañera, es que todos en mi familia somos así, ¿no? Por el apellido. Y, y eso es un apego, es una forma de apego, estar apegado a una idea de ti. Hay personas que viven tan apegadas a sus dramas, por ejemplo, a sus dramas personales, a la forma en la que se ven a sí mismos, si vivieron, no sé, algún tipo de maltrato, viven apegados a esa forma de ser o a esa manera de percibirse, diciéndose, es que yo, pobrecito, como si estuvieran incluso hasta enamorados de su propio personaje. Y eso también lleva pues a la interacción con el mundo, ¿no? O sea, si yo me vivo siempre desde esa actitud, desde ese apego hacia esa figura que establecí en mí, voy a estar buscando en mi entorno de vida escenas, personas, lugares donde yo pueda fungir ese personaje. Y voy a llegar y voy a crear la escena, voy a crear todo el teatro, voy a hacer la escenificación, la novela, padrísimo todo,
para finalmente, pues, volver hacia mi personaje y fungirlo, ¿no? Pero en eso no nos damos cuenta de que usamos, o sea, usamos a las demás personas, usamos al medio para llegar a crear ese propósito, para cumplir con ese objetivo inconsciente que se tiene. Entonces usamos a las personas, mira, tú vas a ser mi victimario, ¿no? Tú vas a ser la persona que después de que mi victimario haga esto, yo voy a correr hacia ti y tú vas a fortalecer este personaje. Bueno, ponemos nuestras piezas y ahí vamos, ¿no? Entonces, el apego también funciona de esa manera. O sea, el apego como una forma de vida, como una identificación, una sobreidentificación con un aspecto de nosotros del cual no podemos salir. Una película interna en la que estamos completamente absorbidos, pero de la cual no encontramos esta puerta de salida. Hay una película muy buena, el show de Truman, yo creo que en esta reflexión profunda habla mucho de eso, de cómo este condicionamiento que podemos tener, tal cual lo podemos así vivir. O sea, los demás solamente son personajes que fungen un papel en nuestra vida para que nosotros pues hagamos nuestro propio papel. Pero llega un momento en donde nos podemos cuestionar esto. O sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy, desde dónde viene el querer experimentar esto en mi vida? ¿Desde dónde vienen estos papeles que me estoy aventando? Y la oportunidad de salir de ello es el empezar a desapegarte, pero no desapegarte de las personas, no desapegarte de eso, no desapegarte de tu propio personaje en el cual pues aprendiste a leer ese libreto y a querer actuarlo. Y bueno, es un trabajo fuerte porque es como tener que renacer, o sea, volver a crearte a ti mismo en condiciones distintas, diferentes. Y de la riqueza que estás aquí compartiendo, yo saco varias cosas. En primer lugar, el apego es algo que te limita en la vida. Ya sea que estés apegado a una idea, a un sentimiento, a una imagen de ti, o incluso también, como tú lo planteas, la manera en ver a las personas de cierto modo. Entonces, pero el apego prácticamente lo que hace es limitar tu visión, limitar la manera en que te estás relacionando contigo, con la gente y con el mundo. Como punto de partida, llegando a ese tono, nos damos cuenta entonces que el apego no es algo saludable, ni para el alma, ni para las relaciones personales. Por eso los maestros de conciencia, en ese enfoque espiritual, siempre han buscado la manera de resaltar sobre la importancia del desapego, porque fueron conscientes y lo vieron muy claro, que el apego te limita, el apego te robotiza. Es como los animales de carga, los caballos, las mulas, los burros, cuando iban cargados y la persona no quería que esa carga se perdiera con el hecho de que el animal se fuera para otro rumbo, les ponían aquí a los lados algo para que no vieran que había a los lados o en otro lugar. Simplemente se enfocaran al camino, simplemente se enfocaran a una sola cosa. El apego es muy parecido. El apego te condiciona a ver algo, pero de una manera muy limitada. Desde ahí entonces que el apego nos lleva a literal hacer que nuestra luz o hacer que nuestra conciencia se haga más pequeña. Pero el detalle es que como no hay una sola cosa en la vida o no hay una sola forma, por eso es que el apego finalmente que te genera un conflicto.
y de ahí también te lleva a una confrontación con personas o incluso situaciones. Alguien decía, no recuerdo el nombre, pero explicaba de una manera bien interesante este asunto. Es diferente que tú estés apegado a una sola sopa o a un solo platillo, que digas, me gustan las lentejas y no hay como las lentejas y para mí es lo máximo y es lo único. Dice esa persona que solamente ve el platillo de lentejas y no tiene otras opciones, en algún momento se verá en conflicto. Va a un restaurante y esa persona pide, pues dentro del menú, o si no del menú, fuera del menú, tráiganme un plato de lentejas. Y seguramente en algún lugar le dirán, discúlpenos, no hay lentejas. ¿Cómo es posible? O sea, es que yo sin las lentejas, no, o sea, no puedo comer. No me sentiré a gusto, vámonos a otro lugar. Es decir, de ahí habría una dinámica de conflicto, una dinámica de confrontación con entornos, incluso con personas. Por lo tanto, el apego limita la relación que tú tienes con el universo, con la vida o contigo. Punto número 2, es bien diferente tener el enfoque a una sola opción a tener la visión de muchas opciones. Si a esta persona le gustara no solamente las lentejas, le gustara también la sopa de zanahoria o la sopa de cebolla o la sopa de ajo o una diversidad de posibilidades, entonces seguramente tendría una visión más armoniosa, tanto con las personas, con los lugares, pero también consigo mismo. Es como aquella persona que piensa que una flor es la única que existe en todo el universo y se olvida de que hay una riqueza y una diversidad de flores, incluso posiblemente más bellas, con mayor armonía, pero el solo hecho de pensar de que solamente hay una opción y deja de ver muchísimas opciones, eso genera conflicto en la mente. Eso genera conflicto en el interior. ¿Por qué? Porque entonces tú vas a agarrar esa flor pensando que es lo único que hay y entonces vas a generar un miedo de perder. Yo no quiero perder esta flor. Como la persona que va al restaurante, es que si no hay sopa de lentejas, o sea, yo no puedo estar a gusto. La visión se limita y de esa manera limitada es ahí donde aparece o se asoma muchas formas o muchas maneras de sufrimiento. Fíjate, y entonces el pensarte a ti mismo diferente, el llegarte a pensar como otra persona, es que eso sucede, ¿no? O sea, estamos muy apegados justamente a el cómo somos, lo que nos gusta, lo que yo quiero, lo que yo conozco, pero llegarte a pensar diferente hasta cuesta trabajo, ¿no? En algún curso recuerdo compartiste un ejercicio de cambiarnos el nombre y preguntando así, si tú te llamaras diferente, ¿cómo te llamarías? Y yo recuerdo ese ejercicio porque para mí fue así como que, espérate, o sea, como cambiarme el nombre. No me hagas negar Yo, mis Marco raíces. Gerardo. Sí, pero fue confrontante, o sea, el pensarlo, incluso el pensarlo, porque el nombre pues te lleva a situarte del personaje que ya has adquirido y de todo un conjunto así de aspectos que tienen que ver con ello. Pero imagínate, o sea, el llegar en tu mente a decir, yo puedo ser diferente en este aspecto, puedo tener gustos distintos, puedo vivirme también diferente en la manera en la que me relaciono con los demás. Para muchos yo creo que sería imposible. Bueno, no se darían esa posibilidad ni siquiera en su mente de pensarlo, pero justamente se trata de eso. O sea, el cambio a nivel personal no es cambiar de casa, de carro, de forma de vestir, de accesorios o de aspectos así. Bueno, puedes hacerlo, sí, pero no necesariamente. El cambio a nivel personal tiene que ver con esto, el ampliar un esquema de vida. O sea, hay esquemas de vida que manejamos tan pequeños, tan cortos, tan chiquitos, en donde
donde yo puedo decir, mira, por ejemplo, yo cuando tenía alrededor de 14 años, 15 años, tenía una forma de pensar respecto al deporte. Para mí era pérdida de tiempo. Yo Bendito decía, Dios. o sea, esas personas porque yo veía a mis compañeros de escuela o otros conocidos que hacían deporte, que iban a las canchas, jugaban básquetbol, fútbol, todo eso. Pero a mí me gustaba más, por ejemplo, leer libros, hacer otro tipo de cosas así. Y para mí yo decía, no, o sea, esa pérdida de tiempo, cómo ir ahí a correr atrás de un balón porque eso también lo había escuchado de otra persona, ¿no? El perder el tiempo corriendo atrás de un balón. Pero eso me llevó a que una temporada de mi vida, una gran temporada de mi vida, el aspecto del deporte fuera como en suspenso, o sea, estaba dormido en esa área. Hasta alrededor de los 21 años, más o menos, fue cuando me empezó a interesar, pero ya no por gusto, sino por una necesidad también que vino en ese momento. Ahora, eso yo me doy cuenta que ha ampliado mi esquema de vida, que me ha llevado a vivir cosas y a experimentar cambios en mí que agradezco muchísimo. Incluso me ha llevado a tener una forma de pensar muy diferente. Me vivo diferente. Pero ¿qué pasaría si yo no me hubiera permitido eso? ¿No? Pues finalmente mi vida sería igual, seguiría limitada en esa línea y no me habría permitido el vivir incluso cambios personales. Entonces, ¿cuántas cosas de esas tenemos en nosotros? Talentos dormidos, cualidades que están simplemente como semilla en la espera de un poco de agua para empezar a desarrollarse y que a lo mejor quizás ni siquiera se desarrollan, pero por manejar un esquema tan pequeño de vida. Fíjate qué diferencia el hecho de decir yo soy así. Porque ya te estás no solamente rotulando de una manera, sino que estás levantando muros. Y el segundo aspecto, ¿y qué sucedería si ese aspecto que tú defiendes y dices yo soy así, enojón, impaciente, intolerante, con rechazo al deporte, como tú dices, a una buena o una sana comida, yo soy así? Sí, el detalle es que el hecho de tú establecer esos muros te va a llevar a una dinámica tremendamente limitada, no solamente hacia ti, sino además con otras personas. Pero también es una dinámica conflictiva, porque no hay algo más difícil que una persona con muros levantados, a las que se les conoce como personas cerradas. Yo soy así y así me moriré. Es decir, declarando algo tan fuerte que puede entonces, como tú decías, llevar una vida con ese potencial tan amplio, pero reducirlo al mínimo. Por lo tanto, sí, es muy diferente decir yo soy así que manejar otra premisa con otra energía. Yo soy un ser en proceso de cambio o yo soy un ser en proceso de construcción o reconstrucción, porque de este lado estás contemplando cambios, ajustes, hacer algo diferente, mientras que en la primera postura literal se anula cualquier posibilidad de cambio. Y aquí el detalle, como estamos hablando del apego, es que nos podemos encadenar, nos podemos amarrar a esa idea de nosotros mismos, defenderla a capa y espada, desenvainar la espada, incluso defender, es que yo soy así, ¿qué quieren que haga? Así nací, así crecí y así me moriré. No, y ¿sabes qué? Lo más peligroso en esto es que incluso hasta queremos imponerle a los demás, ¿no? O sea, yo soy así y así tienes que ser tú también. O sea, ¿cuántos problemas no tenemos en la vida por eso? O sea, ¿cuántos desencuentros con personas porque son diferentes a nosotros
pero nosotros queremos que sean así porque yo necesito que tú me afirmes también que yo estoy bien. Cuando hay un apego, como la base del apego es el miedo, es la inseguridad, pues obviamente nosotros necesitamos reafirmar ese apego y reafirmar que lo que estamos haciendo es algo bueno o es algo correcto, porque eso va a nutrir la inseguridad que nosotros estamos sintiendo. Entonces, por eso es que queremos llegar a imponerle a los demás. No, ¿sabes qué? Así se hacen las cosas. Yo aprendí que así se hacían y tú también las tienes que hacer así. Aunque estén mal. Aunque estén mal. Y el caos de todo esto es incluso cuando utilizamos argumentos que nos hunden anímicamente. Más vale malo por conocido. Imagínate moverse una persona en la vida con ese enfoque. O sea, lo que tengo es malo, lo que he desarrollado, lo que proyecto, lo que comparto, es malito, es de baja vibración, pero pues ¿qué quieres que haga? Más vale malo por conocido, porque eso es lo que tengo. Sí, dice Marco Gerardo y dice Meterio, que uno se puede identificar como un ser en proceso de cambio, en proceso de transformación, pero eso yo no lo conozco. Yo no me siento familiarizado con eso, aunque sea algo sublime, aunque sea algo brillante de mí mismo, no lo conozco. Lo que conozco es esto, aunque sea malo, pero está conmigo. Pero fíjate qué peligroso resulta eso. El hecho entonces de identificarte con esa naturaleza inferior de ti mismo. Pero no solamente eso, es quedarte estacionado ahí. Ese es el peligro de apegarte a las ideas, a los pensamientos o a las creencias, sobre todo cuando van en esa frecuencia inferior. De ahí entonces la importancia de generar una nueva conciencia, una nueva comprensión y prácticamente diría empezar poco a poco a revisarlo todo de uno mismo. ¿Qué tipo de ideas traigo? ¿Esas ideas son saludables? ¿Esas ideas son poderosas, benéficas, aportadoras? ¿O son solamente ideas que lo único que hacen es limitar la manifestación de lo que soy? Lo que tú compartías, el rechazo al deporte o de la actividad física, era una idea que solo cuando tú la revisaste pudiste encontrar elementos de limitación. Y a partir de ahí también encontraste la importancia de salir de ese enfoque, de salir de esas ideas, es decir, de desapegarte. ¿Qué es desapegarte? Desapegarte es soltar o es dejar ir en cuanto a ideas, pensamientos, creencias, actitudes que descubres que no son esos elementos que te conecten con una mayor felicidad, que te hagan vibrar en una frecuencia más alta de amor o de abundancia. Cuando una persona se da cuenta de que eso no tiene esa energía, el paso siguiente es aprende a soltar. Pero mira, para algunas personas, el soltar, el dejar ir, es decir, el desapegarte de cierta idea que tienes de ti mismo o de ciertas creencias de la vida, de las cosas, algunas personas estarán dispuestas a defenderlas, aunque eso les lleve la salud o la vida, no importa, antes que abrirse a las posibilidades de transformación o conexión con algo nuevo. El miedo a la libertad. El miedo a la libertad del cual habla Eric Fromm, que es justamente eso. O sea, y fíjate qué curioso. Realmente cuando nos abrimos, o sea, cuando eres capaz de liberarte y de soltar estos mecanismos o condicionamientos muy cerrados, te das cuenta de que aquello a lo que se abre tu vida y aquello que puedes experimentar como diferente, trae gozo, trae una especie de disfrute de la vida, o sea, un disfrute distinto, te da sabores que no habías hasta este momento probado de lo que puedes hacer y de cómo te puedes experimentar. Y realmente ahí incluso podemos llegar a pensar, o se puede llegar a pensar que a lo que le tenemos miedo es a eso.
O sea, tenemos miedo a disfrutar de la vida. Tenemos un miedo, no sé, muy metido, muy en lo profundo, muy arraigado a poder decir yo vivo disfrutando la vida. Es como si esta culpa existencial que también manejamos, o sea, el sentirnos culpable de cuando yo me siento bien, ¿por qué me siento bien? Y no me puedo sentir bien porque eso está mal para los demás, está mal para el mundo que está tan mal, o sea, esa, esa idea nos lleva justamente a eso, al no permitirnos ni siquiera experimentar el poder disfrutar de cosas nuevas en la vida. ¿A cuántas personas no se les dificulta, por ejemplo, viajar? O sea, hacer viajes de disfrute, no viajes de trabajo, no viajes de obligación, no, viajes para disfrutar, para conocer lugares nuevos, para experimentar qué es sentarte en una mesa distinta a la que te sientas todos los días, ver un paisaje que pues no todas las personas ven. Hay personas que en ese aspecto, o sea, ni siquiera se dan la oportunidad de pensarlo. Y quizás se justifican diciendo es que no hay tiempo, es que cuesta, es que hay, bueno, ahorita con la dichosa pandemia, ¿no? Es que cómo vamos a viajar así, pero nunca lo has hecho. O sea, nunca te lo permitiste, ni hoy, ni antes, ni quién sabe si te lo vayas a permitir, pero es eso, es una mentalidad en donde el ver la vida como también un lugar al que podemos venir a disfrutar y podemos venir a gozar, podemos venir a tener un placer sano. O sea, fíjate, hasta el decirlo cuesta trabajo. Pues mucho más hacerlo, pero es ese miedo a la libertad. Sí, yo conecto con dos aspectos que pueden también arrojar buena luz. Porque existe, como tú lo planteas, esa resistencia o esa negación a una experiencia armoniosa y placentera de la vida. En primer lugar, pues hay que aceptarlo, aunque duela, porque traemos en nuestra mente un condicionamiento muy arraigado de la idea de que somos pecadores. Entonces, ¿cómo yo, una persona pecadora, va a darse la oportunidad de ser feliz, de amar, de contemplar este mundo como una oportunidad también de experiencia de belleza, de luz, de amor? Pero fíjate, incluso, bueno, porque una persona podría decir, no, yo ni religioso soy, o yo ni religiosa soy, yo es más, me salí de ese ámbito desde hace mucho. Pero claro, una cosa es la religión, otra cosa es las creencias profundas. Y puede ser de que ya en tu vida hayas hecho a un lado este concepto de ser pecador, pero quizá no has hecho a un lado el sentimiento, este sentimiento de culpabilidad hacia algo. Y se puede llevar, por ejemplo, una idea de, no, es que yo he cometido muchos errores en mi vida. Yo le hice daño a mis hermanos cuando estaban chiquitos, porque pues los regañaba y bueno, toda una serie de experiencias que van alojando sentimientos de no sentirte merecedor, que sí, en un contexto religioso pues así se puede vivir, pero fuera también de ese contexto los vivimos de esa manera. Una persona que conocí, un empresario, tendría alrededor de 70, 75 años. Y resulta que los hijos estaban muy agobiados por la dinámica que habían tenido toda la vida. ¿Cuál era la dinámica? Este hombre, este empresario, tenía varias tiendas de ropa en ese lugar, en ese lugar. Y resulta que en la medida que iba prosperando el negocio, siempre algo ocurría. Siempre algo se presentaba que finalmente les llevaba pues a la caída de los negocios, de las ventas, y otra vez a batallar, y otra vez a esforzarse
Pero esto ya lo tenían, no sé, muchísimos años, 40 años, 50 años. Y entonces uno de los hijos que estaba asistiendo a un curso me escucha el enfoque que compartimos, me dice, quiero que platiques con mi papá. Dice, es que toda la familia ya estamos cansados. Toda la vida pareciera que ya ahora sí vamos a viajar, ahora sí vamos a comprarnos buena ropa, ahora sí vamos a darnos algo de comodidad. Dice, pero siempre algo ocurre y nos vamos para... O sea, esa es nuestra historia, Meterio. Bueno, acepté, conocí al Señor. Y pues ya lo he comentado, empezamos de lo superficial a lo profundo. Entonces, poco a poco, ¿cómo está usted, señor? Bien, me siento a gusto. Y poco a poco nos acercamos al tema. Y literal, él también lo abre. Yo sé que estoy aquí, he venido aquí porque pues mi hijo me platicó de ti y bueno, te ha compartido esto. Y bueno, en la medida que íbamos profundizando, finalmente ese señor me compartió algo que a nadie le había platicado. Ni siquiera a su mujer. Ni siquiera dormido. No, era algo oculto que llevaba en su interior. ¿Cuál era la historia atrás de todo eso que estábamos viviendo como familia? Cuando él era joven, le tomó una cantidad de dinero a sus papás. A sus papás les iba bien. Y entonces él no lo vio mal, agarró ese dinero con el que emprendió su primer negocio. El detalle es que hubo algún movimiento en aquel tiempo y los papás perdieron sus negocios y los papás perdieron su dinero. Y él entonces había iniciado con el negocio y los papás resintieron emocionalmente tanto la pérdida que se metieron en la tristeza, en la depresión y literal murieron. El detalle es que en la medida que él veía que el negocio iba prosperando, ahí adentro, en lo más profundo, decía, no me puede ir bien, no puede ser que mi negocio prospere, no puede ser que conecte con la riqueza, porque tomé este dinero sin permiso de mis papás, y mis papás se fueron a la ruina, y mis papás se murieron de tristeza, se murieron pobres. ¿Cómo es posible que ellos tuvieran ese final y a mí me esté yendo bien? Y extrañamente, el inconsciente es muy poderoso, pues movía energías inconscientes para que siempre se le presentara algo en el negocio justo cuando ya está a punto de conectar con ese esplendor, ahora sí de riqueza, de abundancia, siempre ahí se atoraba y se iba para abajo. ¿Cuál era el factor o uno de los factores que le estaban llevando a la repetición de esa mala experiencia? El no merecimiento. Él no se sentía merecedor de que la fortuna llegara y se instalara en su hogar o en su vida. Él no se sentía merecedor de que le ocurrieran cosas buenas y maravillosas porque siempre lo estaba asociando con el tema de la pérdida de sus papás. Pero igualmente ahora abrimos la pregunta, ¿cuántas cosas tú pudieras estar disfrutando o pudieras conectar con algo mejor, pero algo en tu interior te lo está impidiendo? Y por esa razón dices, eso no es lo mío. O como lo que tú decías, hombre, el deporte no sirve, o viajar es puro gasto, o comprarme buena ropa, yo no soy vanidoso. Puras excusas para no encontrarte con esa experiencia de disfrutar. Y es que es ahí donde hay que trabajarlo en nuestra mente. Traemos ideas o enfoques que van muy en la línea de este señor, pero es el momento de despertar una nueva conciencia hacia la vida y hacia nosotros. Aceptar la felicidad como parte. Aceptar la abundancia, el amor como esa respiración que hacemos constantemente, verlo incluso de manera natural. Efectivamente, una de las tareas o de los aprendizajes espirituales por el cual estamos aquí tiene que ver con sanar las heridas de la pérdida, sanar esas heridas de sufrimiento para poder reconectarnos limpiamente con experiencias de amor y también felicidad. Pero para esto hay que trabajar mucho con el tema del merecimiento. Sí, y cambiar esa figura
de mi sufrimiento no hace feliz a nadie. O sea, porque quizás es lo que hacía este hombre, pues eran mucho eso, ¿no? Yo con mi sufrimiento estoy pagando la herida de mis padres y eso pues quizá haga feliz a Dios, bueno, o como él lo manejara, El ¿no? concepto. O sea, eso pues es como una especie de redención donde yo busco el perdón y ahí ya tengo una buena mirada de, pues de el ser superior o de quien está ahí arriba. Pero el pensar de esta manera, o sea, mi sufrimiento no hace feliz a nadie, mi sufrimiento no tiene ninguna virtud. O Ningún sea, valor. no, claro que no. Lo único que sí puede sufrir nosotros, pues es el ego que de alguna forma es ese mismo apego y que al verse disuelto o al verse trascendido, pues claro que genera resistencia. Y ese es una especie de sufrimiento, pues un sufrimiento, digamos, necesario para poder abrir nuestros esquemas de vida. Pero este sufrimiento a nivel vida, a nivel existencial, pero que lo único que hace es atarte, es llevarte incluso a ampliar, porque ya esta persona no solamente era un sufrimiento para él, era también un sufrimiento o una vida limitada que les estaba imponiendo a sus hijos, y era también darles un aprendizaje, y ellos pues estaban incorporando eso, ¿no? Cualquier persona puede cuestionarnos sobre el tema del sufrimiento, pero el sufrimiento existe. La respuesta es sí, el sufrimiento existe, pero hay dos enfoques o dos maneras de ver el sufrimiento. Uno, este que estamos analizando, pensar o creer que hay que sufrir, hay que padecer para sanar, resolver o conciliar algo. Entonces habría una actitud de búsqueda de que me vaya mal, de que las cosas no funcionen, de que tenga una pareja incluso muy difícil, muy caótica, que lo que emprenda no funcione, porque posiblemente acá adentro piensas que el hecho de que te vaya mal, estás resolviendo algo, pagando algo, entonces buscarás inconscientemente malas experiencias. El otro enfoque sería, el sufrimiento sí existe, no lo busques, pero cuando éste se acerque a tu vida, es ahí entonces donde puedes utilizar el sufrimiento con un enfoque más estoico, con un enfoque más profundo, más espiritual. Incluso considerar de que el sufrimiento puede ser una manera de mejorarte, de perfeccionarte, de trabajar con aspectos de mayor humildad. Posiblemente no atendiste algunas áreas de tu carácter, de tu forma de ser. El sufrimiento te puede llevar a una reflexión profunda de ti, de la manera en que estás relacionándote con la vida, con las personas, con el dinero, con tus emprendimientos y hacer los ajustes adecuados. Pero mira, este enfoque del sufrimiento te mejora. Porque después de pasar una temporada, porque todo sufrimiento es temporal, después de pasar una temporada sufriendo, después de la experiencia, eres mejor, eres más sensible, eres más humano, eres incluso más sabio. Entonces decía, el sufrimiento, el primero, no te sirve, no lo busques. Pero el segundo, tampoco lo busques. Pero cuando éste llega, debes de saber que hay una forma, hay una manera de utilizarlo para poder perfeccionarte. Ahora, fíjate, hay un enfoque que hace poco me lo compartieron, que me cambió mucho mi esquema respecto a esto, y que tiene que ver con el concepto de sanar. O sea, cuando nosotros decimos, no puedo tener esta experiencia porque antes tengo que sanar mi interior, tengo que sanarme a mí. Y podemos vivir toda una vida bajo este argumento, es que estoy sanando, es que necesito sanar mis heridas, necesito sanar mi duelo, mi interior, necesito sanar mi... A ver, y si nosotros pensáramos o adquiriéramos
esta visión en donde dijéramos, sanar también es disfrutar. Fíjate, sanar también es tener momentos agradables. Sanar es amar. Sanar es vivir. Sanar es bailar. Sanar es cantar. Sanar es abrirte al mundo. Eso también es sanar. O sea, porque llegamos a incorporar esta idea de, es que sanar, ¿no? Sanar es estar en mi cuarto, triste, llorando y desahogándome. Pues sí, pero ¿a poco ese va a ser tu estilo de vida? Algo que me he dado mucho cuenta, por ejemplo, cuando tomaba clases de canto, bueno, todavía tomo algunas clases de canto, pero me di cuenta cómo en cada clase yo experimentaba una especie de sufrimiento. Ahorita te comparto cómo está eso. Por ejemplo, cuando la persona que enseñaba ponía ejercicios de vocalización, de abrir tu voz, de cantar, al momento de hacerlo, pues yo experimentaba una incomodidad. O sea, una incomodidad, es mi voz, está saliendo, las demás personas me están observando, y me tocaba cantar solo y era así como, no, o sea, vivía un sufrimiento. Era un sufrimiento el estar ahí y estar experimentando un proceso de transformación porque te estás transformando en ese momento. O sea, algo se está abriendo en ti. Lo bueno es que llegué a acomodar esta experiencia. O sea, logré acomodarla como el decir, es que así es. O sea, y lo que en algún momento experimentas así incómodo, en la constancia llegas a trabajarlo y a no experimentarlo de esa manera. Después puedes hacerlo más fácilmente, ya lo haces incluso hasta con gusto, ¿no? Mira lo que he logrado hacer, ya tengo voz, me escucho, puedo vocalizar, puedo entonar, puedo afinar. Y eso lo he experimentado en muchas otras áreas, incluso en esto que hablábamos del deporte. Al momento de ir al gimnasio hay un dolor también, pues toda una vida sin hacer actividad física, con músculos y huesos contraídos y es más, sin músculo incluso, pues al momento de hacerlo hay dolor físico, pero ese dolor del esfuerzo, el dolor del poner o el llevar a cabo algo que jamás has hecho y te reta, te confronta, pero en esa confrontación sí hay un rompimiento de una estructura que te va abriendo hacia una versión distinta de ti. Que sí, hay un sufrimiento que tenemos que vivir, pero elige cuál es ese sufrimiento. O sea, no es un sufrimiento que después te va a dar una cara eh, alargada, amarga, una cara de tristeza, una postura física de derrota, de no poder ni siquiera levantar tu mirada al frente. O sea, pues ese es un sufrimiento que no, al contrario, te está llevando hacia una ruina de ti. Pero, o sea, hay este otro tipo de sufrimiento que al contrario te fortalece. Sí, considero que es vivir esos aspectos caóticos no desde el caos mismo, sino desde el orden perfecto y desde el reconocimiento de la luz. Estaba recordando en la medida que te escuchaba, Carl Jung tiene un libro que se llama Sueños, Recuerdos y Pensamientos. Él dice que en esa búsqueda del sendero, del camino, de la conciencia, no encontraba bien a bien cómo era el trabajo interior o en qué consistía. Y él entonces narra un sueño que le dio toda la claridad sobre esto que estamos platicando. Él platica que se vio en un lugar, en el sueño, muy grande, caminando, pero sintió que una sombra lo acechaba. Se sintió incómodo, se sintió intranquilo y empezó a acelerar el paso. Pero la sombra también aceleró el paso. Dice el que se transformó en algo todavía más angustiante, con más desesperación, con más estrés,
Y dice, ahí empecé a comprender cómo entonces en mi vida, pues prácticamente vivo así, pero no acabó el sueño. Dice que le dieron ya las ganas de correr lo más rápido que pudiera para deshacerse de la sombra. Pero por más rápido que corría, la sombra siempre estaba ahí presente. Y en ese momento, en esa loca y desesperada carrera de salir de la sombra del sufrimiento, se da cuenta que en una de sus manos había una luz. Y reconoce que esa luz era de él. Dice, una luz muy pequeña, muy frágil, muy tenue, pero descubrí que esa era mi luz y que la manera de disipar la sombra o el sufrimiento era haciendo crecer mi luz, porque él estaba antes atento a la sombra. ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa aquello? ¿Y si me ocurre? O sea, ahora él comprendió que era enfocarse a la luz, hacer crecer la luz y desde la luz disipar la sombra. En alguna ocasión, este sueño lo tengo muy claro en mi mente porque yo también tuve una visión en alguna ocasión. En esa visión, igual, en donde sentía que mi vida era un caos total, pero sentido desde una perspectiva agobiante. Entonces, en una visión, me vi en un cuarto, era un cuarto, un departamento, todo completamente a oscuras. No veía absolutamente nada. Entonces una voz me dice o me indica, ordena el lugar. Este eres tú. Todo está de cabeza, todo está desordenado. Acomódalo. Entonces en ese momento empecé a hacer acciones para intentar acomodar, pero a oscuras. Y lo único que hacía era estrellarme con un mueble, rodar por allá, estrellarme por acá. O sea, la estaba pasando muy mal. Yo creo que esa voz debe haber dicho, ay, Meterio, no das una. Y después me da otra indicación. Acomoda todo, dale un nuevo orden, pero enciende la luz para que puedas ver. O sea, ni siquiera por aquí me pasaba. Y en ese momento busqué el interruptor, lo encontré, enciendo la luz y vi que no era incluso tanto el caos. No era tanto lo que había, pero andar a oscuras, sin luz, te hace sentir que todo es peor de lo que tú crees. Cuando enciendes la luz, te das cuenta de que es posible darle orden, darle rumbo, darle sentido. Por esa razón necesitamos agarrar la luz y desde la luz, desde el amor, desde ahí enfocar cualquier situación que estemos viviendo. Exactamente. Pues la gran diferencia de tener claridad y no tenerla, ¿no? Por lo menos si tienes claridad puedes elegir cómo interpretar, o puedes finalmente enfocar las cosas distinto y saber de que, pues sí, quizás como lo señalamos, el sufrimiento existe, pero el preguntarte qué tipo de sufrimiento estás viviendo y hacia dónde lo llevas. Cuando haya algo que te esté generando ese malestar, ese sufrimiento, pregúntate eso. Y el otro día escuché una idea interesante que es pregúntate a ti del futuro si el pasar por eso vale la pena, ¿no? O sea, claro, a tu yo del futuro que pues tiene una versión superior o diferente de ti, o mejor, pregúntale, ¿realmente vale la pena pasar por eso? ¿Por esto que estoy viviendo? ¿Realmente es un sufrimiento o es una experiencia que me va a hacer más fuerte? ¿Me va a dejar algo? ¿Me va a fortalecer? ¿O simplemente estoy enmarañado con otra cosa que me va a perder? Entonces, creo que es importante eso, elige qué es lo que quieres vivir, cómo quieres vivir estos procesos de desapego que tenemos que vivir de una manera o de otra. Sí, bueno, para ir cerrando, recordar que estamos en este mundo y que nosotros le llamamos tierra, escuela, para acomodar todo esto. Es decir, que estamos aquí con una gran oportunidad de aprender de nosotros mismos, para hacer que nuestras alas sean más grandes, o hacer que nuestra luz se expanda. En eso consiste la vida y en eso consiste lo que vives. Pero a veces por lo que tienes que pasar, aunque de inicio
tenga la impresión de que se trata de algo negativo, tienes que darle un enfoque diferente en cuanto a lo que tú comentabas. No hay mal que por bien no venga. Las estrellas brillan más cuando el firmamento es oscuro. Es decir, todos estos elementos te van dando la energía o los fundamentos para tener una vida, aunque por momentos desafiante, pero con un sentido de superación, de crecimiento, de temple que te puede llevar a una experiencia plena de ti. Muy bien, pues nos vemos para un próximo capítulo y hasta pronto.